Hola a todos los que están escuchando este mensaje. Es un tiempo especial que nos toca vivir y bueno, no nos queda otra que usar aún más la tecnología, ¿no? Para poder estar comunicados, ¿no? En comunión. Se extraña mucho el poder congregarnos. Y hoy quería compartir una palabra que el Señor me hablaba en lo personal hace tiempo y me hacía una pregunta, ¿no? Yo misma. Cuando Jesús me hablaba de esta palabra, el Señor, ¿está Jesús en mi barca? ¿Le doy el lugar que Él tiene que tener en mi vida? ¿O solamente recurro a Él en auxilio, ¿no? En desesperación? Porque a veces cuando todo va bien, parecería que nos olvidamos del Señor. O Él está, pero lo dejamos como en un rincón, y cuando estamos pasando por alguna dificultad, recurrimos más rápidamente a Él. Y quería compartir un pasaje que está en Marcos, también está en Mateo y en Lucas, y el pasaje dice así: Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada, y lo despertaron y dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos: ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Hay muchas situaciones que pasamos, ¿no? En nuestra vida y que se asemejan, ¿no? A esta agitación del mar, a estas olas, estas aguas que se meten en la barca, ¿no? Y parece que nos ahogan, que nos oprimen, que nos agarra esa desesperación de auxilio, ¿no? ¿Y qué hacemos? No descansamos en el Señor, no confiamos, ¿no? Vamos gritando, pidiendo auxilio. Y una de las cosas que el Señor también me hablaba era que cuando buscamos al Señor cada día, su palabra es viva en nuestras vidas. Esta desesperación no nos tiene que pasar, ¿no? Aún en esta situación que estamos pasando con la pandemia u otras situaciones ahora, porque esto de la pandemia fue algo que capaz que no lo esperábamos, ¿no? Hacía algo tan tremendo mundialmente. Pero situaciones que pasamos en nuestras vidas bueno, y no descansamos en el Señor, ¿no? Recurrimos a Él como que no podemos más, pero sabemos que el Señor tiene el control de nuestras vidas. En Marcos 4:38 decían: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Es un llamado de ayuda, ¿no? que le piden los discípulos, de desesperación. Veían como esa indiferencia en el Señor Jesús, ahí dormido, ¿no? Y cuántas veces pensamos que el Señor está dormido, y Él no está dormido, Él está actuando, ¿no? En el silencio que parece que nos hace pasar en nuestras vidas, que pareciera que capaz que no lo sentimos o que no está cerca, el Señor está, ¿no? A veces somos nosotros los que no nos acercamos al Señor, ¿no? Y ellos fueron muy fatalistas, ¿no? Al ir al Señor, lo habrán zamarreado, lo habrán despertado, le habrán dado una desesperación. Pero como yo decía al principio, ¿no? Y si está Jesús en la barca, si Jesús está en la barca, no nos tendría que agarrar esa desesperación de decir: Señor, ese auxilio, ese grito, ¿no? Sino ir: Señor, confío en ti, descanso en ti, ¿no? Tú eres el que me ayuda, el que me sostiene, el que me levanta. El Señor nunca va a llegar tarde de nuestras vidas. Él llega en el momento preciso. Si ustedes se miran su vida o miran para atrás, van a ver que cada prueba que pasaron o cada situación, el Señor llegó justo a tiempo, ¿no? Y Él está, ¿no? Pero nosotros tenemos que darle lugar para que Él maneje nuestras vidas. El Señor les dijo a ellos muy gentilmente, parecía, ¿no? Muy amablemente: ¿dónde está vuestra fe, no? Todavía no tienen fe, y vemos que en Hebreos 11:6 dice:
Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea, es imposible agradar a Dios sin tener fe. O sea, en ese momento la falta de fe al Señor no le agradó, ¿no? Y nosotros tenemos que descansar, tenemos que dejar que Él maneje nuestra vida, ¿no? Que maneje nuestro timón. Yo buscaba timón en el diccionario para ver qué acepciones tenía, ¿no? Qué significado. Y dice, el timón dirige el barco y simboliza la determinación, la confianza, la seguridad, la estabilidad. Son las mismas cualidades que le proporciona un timón a un barco, ¿no? Eso, la confianza, la seguridad, la estabilidad, la determinación, ¿no? Y si lo comparamos con el Señor nos da esa seguridad, el Señor nos da esa estabilidad, ¿no? No estar fluctuante, ¿no? Como las olas, ¿no? Que van para un lado, para el otro, ¿no? Y no estar en tierra firme, ¿no? Aun cuando venga un viento, ¿no? Podamos estar plantados en el Señor firmes y que nada nos derribe, ¿no? Sino avanzar en este camino y poder acudir, ¿no? en Él, en oración, en busca del Señor. Si nuestra relación con el Señor es continua, es a diario, no solamente, como decía anteriormente, es en momentos de auxilio, en momentos donde nos agarra la desesperación, que no podemos más, sino que tenemos una vida en comunión con el Señor, nada nos va a agarrar distraído. Capaz que alguno en este tiempo estamos pasando en esta situación, los agarro distraído o nos agarro distraído. Entonces nos cuesta, pero si tenemos los pies en tierra firme, con las raíces profundas en el Señor, puede venir cualquier viento y no nos va a derribar, ¿no? Si nuestra casa está fundada, como dice su palabra, sobre la roca, el viento que venga no nos puede derribar. En Filipenses 4:7 dice, así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Al acercarnos a Él, podemos ver que primero nos va a dar su seguridad, su paz, y que todo viento, toda tormenta se disipa, ¿no? Con el Señor es diferente nuestra visión, nuestra mirada. Nosotros no somos de este reino, sino somos del reino de los cielos y no podemos tener nuestra mente natural, sino estar con el Señor, nuestra mirada, nuestro enfoque tiene que ser diferente. Él nos va a llevar, ¿no?, a ese puerto seguro. En Juan 6:68 dice, Pedro le respondió a Jesús, ¿no? ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Él nos reconforta, Él nos da la paz, ¿no? Y esa confianza, ¿no?, que a pesar de la situación que estemos pasando, podamos descansar en Él. A mí siempre me llamó la atención en el versículo de Mateo 4:18, donde el Señor llama, ¿no?, a Simón y Andrés para que lo sigan y dejan sus redes, ¿no? Y eso, el pescar, era su sustento diario. Y ellos dejaron todo por el Señor y confiaron en el Señor, que el Señor iba a ser su sustento, que no les iba a faltar nada, que a su familia no les iba a faltar nada. Y esa es la confianza en el Señor, de que Él maneje nuestro timón, que Él esté en nuestra barca, de confiar, ¿no? Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Mismo lo podemos ver en la vida de Abraham, ¿no?, que confió en el Señor cuando le pidió que sacrificara a Isaac. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta, ¿no? No solamente
por creer en Él, ¿no? También Él espera, ¿no? que hagamos, ¿no? Que actuemos, ¿no? Porque la fe no es solamente tener fe en creer en algo que va a pasar, sino también en actuar, ¿no? Porque la fe sin obra es muerta. Si no actuamos, si no confiamos en el Señor y no damos ese paso, que sería de fe, no serviría. Como dije anteriormente, que cuando Jesús está, cuando el Señor está, toda niebla se disipa. Si Él es nuestro capitán, maneja nuestro barco, esa niebla se va a disipar. Y todo lo que podamos ver que es oscuro en el Señor nos va a traer claridad, ¿no? Confianza. Y Él nos va a llevar, ¿no? A ese puerto seguro, a ese lugar que esperamos de descanso, de paz, ¿no? Él nos guía, pero tenemos que dejar que Él maneje nuestras vidas, darle lugar al Señor, ¿no? En todo momento, no en auxilio nada más, no en la desesperación nada más, sino en momentos buenos, en momentos malos. Él tiene que ser completo en nosotros. Y este momento que tenemos ahora de que capaz algunos tienen más tiempo, otros menos tiempo porque trabajan más desde sus hogares o más obligaciones, pero que podamos tener ese tiempo siempre para el Señor, que nuestra vida esté pegada a Él, ¿no? Y si seguimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, si nos sometemos a Él, ¿no? Con esa absoluta confianza, veremos que las aguas cuando vienen y quieren irrumpir en nuestras vidas, las tormentas, va a ser diferente cuando nos aferramos al Señor, ¿no? Vamos a tener pruebas, el camino no es fácil, el camino es angosto, pero si dejamos que el Señor esté en nuestra barca, que maneje nuestra vida, nuestro timón, ¿no? Que nos guíe y descansamos en Él, nuestra vida va a ser diferente, ¿no? Como cristianos tenemos que demostrar esa vida en fe, ¿no? Porque es lo que nos lleva hacia el Señor, ¿no? Y quería terminar leyendo unos versículos bíblicos, ¿no? De ánimo, de confianza, y que el Señor nos da en su palabra y nos reconforta. En el Salmo 31:14 dice: pero tú eres mi Dios, en ti he puesto mi confianza. En Romanos 15:13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. El Salmo 23:4, en la traducción de lectura actual, dice: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado, me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Y por último quería cerrar con Jeremías 17, 7 y 8, que dice en la Nueva Traducción Viviente: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Son árboles los que confían en el Señor, son árboles plantados junto a la ribera, o sea, los que confían en el Señor y han hecho de su esperanza y confianza, son árboles plantados junto a la ribera, ¿no? Que se hunden en las aguas profundas. Esos árboles no le afecta el calor ni temen a los largos meses de sequía, ¿no? Sus hojas siempre están verdes y nunca dejan de dar fruto. Que nuestras vidas estén arraigadas en el Señor, cimentadas en Él, ¿no? Que podamos tener esas raíces profundas, que aunque vengan viento, aunque vengan tormentas, aunque venga el enemigo como río,
como muchas veces cantamos, el Señor levante la bandera en nuestras vidas y que podamos caminar con confianza, con fe en el Señor, ¿no? Que en Él todo lo podemos. Así que los bendigo y que nos podamos animar los unos a los otros en este tiempo y siempre como cuerpo de Cristo. Bendiciones.